Gracias, Paloma. Bueno, ahora sí que ya les doy buenas tardes. Reitero el agradecimiento que Paloma les acaba de ofrecer. Es un gusto siempre verles, ver a tantas caras conocidas, fieles a nuestra institución y a nuestras exposiciones. Y dicho esto, pues es para mí un gusto. Bueno, soy Leticia Ruiz, siempre me dicen hay que presentarse, es verdad, pero como les conozco a tantos de ustedes, soy Leticia Ruiz, conservadora del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y Primer Naturalismo. Por ello, una de mis ocupaciones es el pintor Luis de Morales y soy la comisaria de la exposición, a la que hemos dedicado unos cuantos años. Afortunadamente con otras cosas que se van combinando. Y muchas gracias también a mis traductoras porque además Morales yo creo que va muy bien. Es un pintor que requiere mucho silencio, mucha calma para contemplarle y agradezco mucho la presencia hoy de esas personas que tienen una sensibilidad diferente, que no pueden oírnos pero son capaces de ver con esa diferencia pues cosas que sin duda son muy intensas en un pintor como Morales. Les voy a contar, vamos casi como a sumergirnos en la exposición y creo que muchísimos de ustedes, espero que ya la hayan visto, incluso les invito a volver a verla después de esta charla, pero vamos a hacer como si fuéramos un poco de la mano y viéramos un poco la exposición, el por qué esta selección de piezas, por qué este montaje. Y vamos a retrotraernos un momento a casi un siglo atrás, cuando en 1917 esta institución, el Museo del Prado, hace la tercera de las exposiciones monográficas que en su historia, ya casi de 2 siglos, organizó en 1917. En lo que entonces era, bueno, no podemos decir que era el espacio de exposiciones temporales, pero casi, porque no sé si he traído, creo que sí. En 1902, otro pintor que es de mi competencia o de mi responsabilidad, fue la primera exposición dedicada en el mismo lugar, en lo que llamamos la Rotonda Alta de Goya. Se dedicó la primera exposición del Prado a Domenico Theotocopuli, el Greco. Y luego vamos a volver a la imagen primera. Se dedicó un poquito después a Zurbarán, curiosamente otro pintor extremeño, y finalmente la tercera, 1917, al extremeño de unos cuantos años antes, el del siglo XVI, a Luis de Morales. El título era pues, prácticamente igual que el actual, Luis de Morales, el Divino. Yo al principio me resistí a recuperar el adjetivo el Divino, pero bueno, con muy buen criterio me recomendaron que sí, porque es verdad que es un adjetivo que a lo mejor es un poco grandilocuente para un pintor como Morales, pero repensando el por qué justificó Palomino en el siglo XVIII ese apodo que le acompañaba desde muy antiguo, pues ciertamente es algo que tiene mucho sentido y que para muchos conocedores de la pintura española pues es algo que va ligado, el Divino Morales. Es muy curioso porque cuando se nos habla de él en el siglo XVII y en el siglo XVIII, no se sabía todavía el nombre de Luis, el nombre de pila, Luis. Se sabía que era el Divino Morales, era algo que iba acompasado siempre, ¿no? El apellido y ese apodo del Divino. Y nos decía Palomino, porque todo lo que pintó eran temas de carácter religioso. La verdad es que es muy curioso porque prácticamente la totalidad de los pintores que trabajan en la península en el siglo XVI se dedican a la pintura religiosa, por lo cual el apodo resulta un poco chocante. Pero luego, cuando nos vamos a ir metiendo en profundidad sobre su obra, entendemos que es algo que le va muy bien, el Divino, no solamente porque le da un cariz especial a la pintura a la que se dedica, a la pintura religiosa. Bueno, pues ahí ven esa exposición, 36 obras la formaban. No vamos a hablar de ella porque es muy interesante desde el punto de vista museográfico, desde la
propia historia de la institución, y es muy curioso que hayan pasado casi 100 años para volver a reivindicar, no solamente por parte del Prado, sino por cualquier otra institución, la figura del Divino Morales. En justicia hay que recordar que en el año 2000 se hizo una pequeñísima exposición en Badajoz, y pequeñísima, y hay que entender por qué. Bueno, cuando nos metemos para hacer una exposición mínimamente representativa de cualquier pintor, pues realmente es costoso en todos los términos. Costoso, desde luego, desde el punto de vista económico, porque ya saben que mover obras es algo siempre pues muy difícil. Pero bueno, además, yo creo que esta institución, solo el Museo del Prado, a lo mejor es un poco pretencioso decir esto, pero primero somos la institución que más Morales tiene de cualquier institución pública o privada, 23 Morales. 23 Morales, que eso es un número muy importante. Y además 23 Morales, prácticamente todos ellos de bastante calidad, aunque hay alguno que no, y lo sabemos ahora con más certeza después de este largo proceso de preparación de la exposición, en la que lo hemos estudiado en el gabinete técnico, en el que han pasado también muchas de estas obras por el taller del museo, algunas solo para una puesta a punto y otras para una restauración más completa, y no solo de nuestra institución, sino de otras colecciones. Y, por tanto, bueno, pues uno puede entender que esa exposición del 2000 pues no estaba bien intencionada, pero no podía tener la magnitud que una institución como el Prado debe hacer. Y, además, cumplimos con esas 3 obligaciones que en el propio ICON nos trazan desde hace más de un siglo para los museos. Somos las instituciones que conservan, estudian y difunden el patrimonio que custodian. Y realmente una exposición como el Divino Morales nos da pie a hacer esas 3 cosas realmente con mucha profundidad, y ha sido un gusto hacerlo. Siempre es difícil porque Morales no es un pintor fácil. Bueno, esto era un poco un recordatorio de todo lo que genera una exposición, y en todo el material documental que tiene el Museo del Prado he podido traer mucho. Es sumergirse en un material muy interesante porque es todo lo que generó la exposición. La de 1917 no se acompañó de un catálogo, solo un opúsculo con muy poquitas páginas donde se decía de dónde venía cada una de las 36 obras, y 3 páginas contando las intenciones del museo, que básicamente era reivindicar la importancia de uno de los grandes pintores del siglo XVI español, que, aun siendo muy conocido, era un pintor que había pasado, que en esas épocas estaba pasando por una suerte de olvido institucional, ¿no? Y eso es lo que contaba. Entonces, se decidió preparar una monografía que salió, no sabemos si en el año 1918 o un poco después, porque desgraciadamente esa monografía que tiene algunos problemas. Uno de ellos es que ni siquiera nos dice exactamente el año de edición. Suponemos que en el año 18, pero no estamos seguros. Pues a propósito de la exposición y de ese libro que le acompañó un poco más tarde, pues hay un ingente material gráfico y documental que se conserva en el Museo del Prado y que nos da noticia, por ejemplo, de obras de las que, por ejemplo, esa Sagrada Familia que tienen ustedes a la izquierda, actualmente no sabemos exactamente en qué colección está, y no hay una memoria mayor que la documentación que conserva el Prado. O la obra que tienen a su derecha, entonces con el marco que presentaba, en ese momento pertenecía a la colección de Pablo Bosch, y poco después pasó a formar parte del Museo del Prado. Y luego ese material que se genera después de la exposición, que curiosamente sigue ocurriendo igual, ¿no? Pues gente, coleccionistas particulares que tienen obras y que dicen, hombre, pues a lo mejor esta pintura que siempre hemos considerado que es de Morales, y es muy interesante porque de una forma ya perfectamente organizada, la institución en cada época y con cada director iba generando un tipo de de memoria que ahora mismo es muy útil para todos nosotros. En este caso, mandan esta consulta y escuetamente se dice, pregunta de qué autor es el cuadro.
Se le contestó que estilo de Morales. Muy interesante porque ya hace un siglo pues, tenían esa consideración, que es un pintor muy popular del que salieron muchas derivaciones. Bueno, no les voy a leer cada uno de ellos, es sencillamente un ejemplo. En algún caso ese material es tan extraordinario que, por ejemplo, en la imagen de la derecha, esa imagen de la Virgen con el niño, que se editó por Madrazo y compañía, el pintor Madrazo, que entre otras empresas culturales tenía una editorial de material gráfico, en 1892 publica esa fascinante, interesante Virgen con el Niño, de la que ya no hemos vuelto a tener más noticia y solo tenemos, bueno, pues esa fotografía de finales del siglo XIX que guarda el Museo del Prado. La de al lado es un Cristo portacroce que yo estuve sopesando traer a la exposición, pero finalmente me decanté por traer otro tipo de material. Esta lo conserva actualmente los Uffizi de Florencia y es una pieza que, aunque a veces ha sido discutida como obra de Morales, yo considero que es un Morales de época temprana. Pero, en fin, no... Y está muy, muy interesante porque, bueno, el lunes y el martes, es decir, ayer y antes de ayer, hemos tenido aquí unas jornadas profesionales para las distintas universidades de Madrid y su entorno y otros profesionales, y todo el mundo reclamaba como la gran ausente del Museo del Prado esta impresionante obra, bueno, que aquí tenemos también la imagen de hacia 1918, además de cómo estaba de Valencia de Alcántara, ¿no? Bueno, aquí tienen la imagen. La hemos incluido en el catálogo porque yo personalmente soñaba con esta obra, pensé que iba a venir hasta el último momento, pero desgraciadamente es la única que se nos ha resistido. Pero es una obra muy, muy bella, una obra de gran tamaño, mide casi 2 metros de alto, de una iconografía, ahora haré enseguida una referencia a ella, y una calidad realmente muy impresionante. Y bueno, pues se resistió en la exposición de 1917 y en esas páginas previas de esa suerte de, bueno, pues casi de folleto, se quejaba la dirección del Prado en esa época de que Extremadura no había dejado una obra tan importante para rendir tributo en el primer Museo de la Nación a su gran pintor del siglo XVI. Hoy podíamos casi repetirlo, pero bueno, les recomiendo que Morales es una invitación también para conocer un poquito más Extremadura y ir por muchos lugares, y uno de ellos es Valencia de Alcántara, donde se puede ver esta bellísima obra. Y otra de las obras que consideré, pero no está aquí, y bueno, estuve tentada de contárselo o no, pero es muy interesante porque esta es una de las imágenes devocionales, desde luego más importante de Nápoles y su entorno, y también de Italia en general. Es la Madonna o Virgen de la Purità, una imagen que fue regalada en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, por un caballero, un religioso de origen español, Diego de Bernardo y Mendoza, y de hecho estábamos tentados de poner de Bernardo y Mendoza, pero hemos visto que en toda la documentación que se maneja en Italia aparece como Bernaudo, y así lo hemos dejado, y que lo dona pues a la Basílica de San Paolo Maggiore en Nápoles, una basílica bellísima. Y a partir de entonces se hizo muy, muy milagrera y ha sido muy copiada, versionada por autores de distintas épocas. Cuando en 1956 se restaura, porque además, bueno, estas imágenes devocionales tan queridas para los fieles, siempre hay, bueno, pues esa idea de que, bueno, que no salga del altar porque, bueno, fue restaurada, pues, sorpresa, anda, la sorpresa la mía, porque no aparece, sí, aparece casi así como una aparición. Pues se limpia, ven que ha desaparecido pues toda esa especie de brocados dorados que acompañaban no solo al fondo, sino también al vestido de la Virgen, y curiosamente aparece también, al limpiarle, una suerte de banco, de bancada pétrea, que es muy característica de Morales, en la cual aparece esa inscripción, que yo les pongo ahí para que se vea más fácilmente, que fue transcrita y traducida más o menos a castellano por un Gabriel Llompart, un religioso mallorquín, un grandísimo estudioso
que fue uno de los primeros en llamar la atención sobre la vinculación con Luis de Morales y lo que significaba. Mientras María es madre, no pierde el ser virgen, es decir, una referencia a la puridad, a la pureza de la Virgen. Y aparecía Luis de Morales, y realmente en principio tiene bastante que ver con Morales. Incluso vean el detalle que luego no, bueno, pues de cómo coge el pie, la mano de la Virgen, el pie del niño, que es algo que se repite en bastantes ejemplares. Pero Morales no firmó ninguna obra. Y bueno, yo en el texto previo del catálogo, bueno, incluido en el catálogo, pero el primer texto, pues hago una referencia de las dudas, de que eso sea una firma o una referencia, porque es una obra dudosa. Hasta el año 56, en que se restaura, estuvo atribuida a varios pintores. Uno de ellos, un pintor flamenco asentado en Nápoles en el siglo XVI, contemporáneo estricto de Morales, que se le conoce en Nápoles como Teodoro de Rico. Teodoro de Enric, una cosa así, pero ellos le conocen Teodoro de Rico. Y a partir de la atribución a Morales, porque ciertamente, bueno, pues no voy a decir revolucionó, que es excesivo, pero sí que es verdad que enseguida se le adoptó esta obra como obra moralesca. Y, de hecho, Gaya Nuño, en 1962, en una monografía muy interesante, muy pequeña en páginas, pero muy interesante, como todo lo que escribió Gaya Nuño, dice: seguramente es la única obra firmada de Morales porque es una obra de juventud y todavía tiene ese ímpetu del joven que quiere darse a conocer. No lo sé. Hay quien duda, y en el mundo los estudiosos napolitanos piensan que podía ser de este autor que ven aquí, Marco del Pino, que también es un pintor estrictamente contemporáneo bueno, esto es mágico, ¿eh? Esto ha debido de salir porque yo estas cosas no las sé hacer. Y lo pongo aquí en relación porque esta es una obra segura de Marco del Pino con un tema muy parecido, y es verdad que están al menos en esa onda artística, ¿no? Muy parecida, con notas flamencas y un aire absolutamente italiano, que también se corresponde a la pintura de Morales. En cualquier caso, no la podíamos traer porque es una imagen devocional muy querida en la Basílica Napolitana, y ya nos dijeron que no la pidiéramos porque iba a ser un no rotundo. Con lo cual, está presente en el catálogo. Bueno, pues la exposición, bueno, estamos ahí en la entrada, donde se cuenta las cosas básicas que hay que contar, los principios fundamentales, ese texto fundamental primero que lee el lector acerca de bueno, pues lo que queremos contar, que es un pintor muy importante del siglo XVI y que queremos, bueno, pues con esta exposición reivindicarle como la del 1917, pero a partir de todo lo que ha pasado en este casi siglo de historia, en el cual conocemos mucho mejor la obra de Morales, conocemos muchos más documentos sobre el pintor. Y, por tanto, pues estamos en un grado de contar quién es Luis de Morales, si no con toda plenitud, sí con muchos más elementos de juicio. Esto es un poco el plano con el que estábamos jugando en la exposición, dónde debían ir las obras, porque, claro, cualquier exposición hay que contar algo, no es una acumulación de obras, hay que tratar de mostrar a través de ese espacio que nos dan, pues el hilo argumental, una secuencia narrativa para que el espectador sepa qué es lo que vamos contando. En el primer espacio he querido que el espectador se meta en, bueno, lo que he llamado iconos perdurables, es decir, esas imágenes que un espectador o un conocedor medio de la idea de Morales pues tenga un poco en la cabeza, ¿no? Y bueno, ahí ven algunas de esas imágenes, de ese espacio, y bueno, con la que primero se encuentra el espectador realmente es como sacar en una partida de cartas el mayor as, o sea, era un poco excesivo, fuera una apuesta un poco excesiva, pero yo creo que ha quedado muy bien. Entre otras cosas porque para el espectador medio que está pensando en lo que realmente le hizo muy popular a Morales desde pues, la década de los 40, que es su pintura devocional, pequeñas tablas,
con imágenes de busto o busto largo. Sin embargo, el espectador se encuentra con lo que es una de sus obras maestras, sin duda ninguna. Una obra que se pinta para Badajoz, para una iglesia, y que desde la época de la desamortización ya se vincula a Madrid, y desde aproximadamente 1950 a la parroquia de San Agustín, que realmente han sido muy generosos prestándonosla, porque es una obra muy querida para la parroquia. La habían prestado para una exposición muy reciente, que seguro que muchos de ustedes recuerdan, en el Centro Cultural del centro de la villa, donde honestamente creo que no se veía con este protagonismo y esta fuerza con la que está en el Museo del Prado, pero realmente nos muestra una pintura que es la única que está datada en una tablilla a la manera de algunas obras de Durero, por ejemplo, 1546. Y esto es muy interesante porque es la única, y habida cuenta de lo que hasta hace relativamente pocas fechas sabíamos sobre el pintor, la convertía en una obra temprana y singularmente una obra ya maestra. Bueno, pues no es una obra temprana. Hoy sabemos que Morales llevaba muchos años pintando. Hoy sabemos que es un pintor que nace sin duda alguna en torno a 1510 o 1511 por una declaración que él hace ya muy mayor, cercano a la muerte, en un pleito en la villa de Alcántara, donde pasó los últimos años de su vida. Y sabemos que en el año 1539, es decir, 10 años antes de que se le dé como establecido en Badajoz, donde durante mucho tiempo se ha pensado que nació, no lo negamos del todo, pero es bastante improbable que naciera en Badajoz, aunque Badajoz fue su sitio fundamental de vida, de residencia y donde estuvo más tiempo asentado el taller. Pero sabemos que en 1537 ya estaba residiendo y con un taller con capacidad para obrar y para encargarse de retablos en Plasencia, es decir, en el norte de Extremadura. Y esto cambia mucho las cosas con respecto a la formación y a muchas ideas que hasta hace relativamente pocas fechas, concretamente 3 años, que es cuando tuve la ocasión de publicar un documento bastante importante que descubrió un compañero del museo, Luis Zoya, y tuvo la enorme generosidad, sabiendo lo importante que era ese documento, de permitirme que yo lo publicara. Eso cambia mucho las cosas sobre nuestra manera de entender a un pintor como Morales. Plasencia era una villa, una ciudad mucho más importante, un obispado mucho más rico, con muchas más parroquias, muchos más habitantes, y estaba inmerso en el proceso de finalización y de decoración, de ornato de su catedral nueva. Y por ese motivo, en torno a los años 20, 30 y 40 del siglo XVI, en Plasencia estaban viviendo muchos artistas, muchos artesanos de distintas profesiones y de distintos ramos. Y es posible que ese es el motivo por el cual Morales está viviendo allí. ¿Nació en Plasencia? No lo sabemos. Pero, desde luego, 2 años antes de aparecer ese contrato de esos pagos de 1537, 2 años antes, en 1535, está trabajando como tasador en una iglesia, tasando además un retablo que había realizado Guillermín de Gante, y ya ese apellido nos indica un flamenco, porque es verdad, en la zona de Plasencia están trabajando pintores artistas flamencos, artistas castellanos, artistas andaluces, artistas del norte de España, es decir, es un ente muy rico en el mundo artístico en esas fechas, donde está trabajando Morales. ¿Dónde nació? No estamos seguros. Pudo ser incluso en la propia Plasencia, pero hay bastantes indicios, sospechas, de que pudo nacer en Salamanca. Pero, repito, no estamos seguros. Pero lo que ya estamos seguros es de que ya a mediados de los años 30, ya está trabajando, es decir, con 20 años, poco más.
Eso hace que tampoco le dé tiempo de ir bueno, le podía haber dado tiempo, pero por una serie de circunstancias y sobre todo un pleito ha habido entre un pintor también de origen flamenco asentado en Extremadura y más concretamente en Llerena, pues pleitea por una serie de circunstancias contra Morales, que le había arrebatado un retablo en 1549-1550, y hay una serie de testigos, de testimonios o probanzas, como decían en la época, en la cual hay muchos testigos a favor de Morales y donde van contando un montón de maravillas sobre Morales. Y en esas maravillas dicen, es uno de los mejores pintores del reino, es un pintor que trabaja rápido, es un pintor que acaba las obras con toda perfección, es un pintor que se aviene a todos los precios, es decir, que llegaba a acuerdos para tener muchas obras. Y, sin embargo, en ese momento en el que los testigos podían significar pues, un gran pedigrí formativo, es decir, ha estado en Italia, se ha formado con tal maestro extraordinario en Sevilla, no nos lo dicen. No nos dan ese dato. Luego, al menos, ese famoso pleito de 1550 lo que nos cuenta es lo que a veces nos niega lo que a veces se ha sospechado de Morales. Es un pintor de una técnica cuidadísima que a veces recuerda a la pintura flamenca. Es un pintor que recuerda mucho al mundo italiano, pero ciertamente cómo llegó al conocimiento de eso hay que pensarlo más en el entorno peninsular. Y Plasencia en este sentido es extraordinario porque en Plasencia, precisamente por donde está situada, es un lugar donde llegan primero artistas de distintos orígenes geográficos y después donde se maneja un montón de estampas. Por otro lado, como todos los artistas del siglo XVI. Bueno, esta es una prueba. Ven una de las grandes composiciones, una obra maestra de Morales y que vemos cómo depende clarísimamente de una estampa de Durero, ese gran compositor para que luego tocaran artistas de distinta condición, ¿no? Y vemos cómo depende efectivamente de Morales, de Durero, pero cómo un gran artista lo devuelve con una originalidad que ciertamente pues, hace única esta obra. También recuerda a Sebastiano del Piombo. Sebastiano del Piombo es un artista que está muy presente en muchas composiciones o en algunas muy importantes de Morales. Esta obra, que se conserva en la Catedral de Burgos, llegó muy tempranamente a la península, creo recordar 1534, poco después de ser pintada por Sebastiano. Y conocemos una copia muy temprana, de mucha calidad, en Valladolid, que hay que estudiar seriamente para ver quién realiza esa copia. Pero, como ven, hay una dependencia directa de Durero, sí, pero también del colorido y de la forma de interpretar los plegados y la luminosidad de Sebastiano del Piombo. De esa gran composición, luego el pintor da la impresión de que va haciendo varias derivas, llevándolo a lo que va a ser su producción, que le va a hacer más famoso y más popular en vida. Hay que pensar que Morales es el primer pintor peninsular que tiene un éxito comercial sin precedentes. Es verdad que hay contemporáneos suyos como Juan de Juanes, que también hace algunas composiciones que van a tener mucho éxito, o el propio Pedro de Campaña, con el que a veces se le ha vinculado como posible maestro de Morales, pero hoy sabemos que es imposible porque Campaña llega a Sevilla, o está documentado en 1537, fecha en la que Morales, como les digo, ya está trabajando como maestro de un pequeño taller en Plasencia. Es verdad, pero este éxito, es decir, el hacer una composición de estas de pequeño formato para oratorios privados y que inmediatamente sea reclamada por muchos privados, no lo conocemos, no hay un éxito semejante hasta Morales. Luego lo tiene, pero parcialmente, el Greco en la generación posterior, pero desde luego este cúmulo en el pleito que les he referido, que nos da muchas noticias de la vida anterior, o sea, toda la vida artística de Morales hasta 1550, donde nos refieren un montón de retablos que han desaparecido y un montón de personalidades
Incluso se dice que el rey de Portugal, el duque de Braganza y, por supuesto, aristócratas castellanos, extremeños, andaluces, llegan a Badajoz a comprarle lo que, según los testigos de la época, llamaban piezas, lo escriben con cerilla, piezas devocionales, este tipo de obras. Bueno, pues este fenómeno realmente convirtió a Morales en un pintor enormemente popular. Es verdad que está reflejando una religiosidad, una espiritualidad muy característica del siglo XVI y más concretamente de la Extremadura de la época que vivió, y además lo sabemos a través de los prelados que se suceden durante al menos, bueno, hasta 1569, que el último importante que es Juan de Ribera, el que será luego San Juan de Ribera, pues ciertamente estamos viendo cómo tiene una espiritualidad realmente muy interesante, muy personal. Y precisamente el reflejar una espiritualidad tan concentrada en este tipo de imágenes hace que actualmente pues hay mucha gente que yo achaco a dos motivos, ¿no? Uno, que no compartimos, uno puede ser más o menos religioso, pero no se comparte a veces esta espiritualidad tan especial de Morales. Y al mismo tiempo, precisamente la enorme fama y popularidad fue copiado en vida, no solamente que salen muchas obras de su taller, sino que fue copiado por otros artistas en vida. En algunos casos, hasta llegar a lo que Gaya Nuño en 1962 llamó mamarrachadas. Dice, hay mucha gente que lo que conoce en realidad son mamarrachadas, que no salen ni siquiera del taller. Y entonces eso hace que mucha gente relacione a Morales no con estas piezas exquisitas en su tratamiento, realmente piezas que uno a lo mejor lo que es el contenido no le entusiasma, pero realmente cuando nos metemos en profundidad y vemos esta delicadeza en el tratamiento de las obras, pues realmente mucha gente conoce a Morales no a través de un verdadero Morales, sino de o esas mamarrachadas o de esas obras que realmente son piezas mediocres en comparación con lo que es un buen Morales. Esto es un excelente Morales, donado por Pablo Bosch, con otras cosas muy interesantes, y ahí vemos un poco la esencia. Obras de pequeño o mediano formato, esta es un poco más de mediano porque mide unos 70 centímetros, con imágenes de medias figuras, o en el caso más extremo como es esta, 3/4, muy cerca del espectador, fuertemente iluminadas, trabajadas con una delicadeza extrema y en las cuales se hace que se desaparezca cualquier elemento que nos pueda distraer de lo que se quiere contar, de la imagen devocional. No hay referencias ni temporales ni espaciales. Por eso esos fondos negros delicadísimos, que hoy sabemos, gracias al gabinete técnico, que son dos capas de negro trabajadas con muchísimo cuidado, precisamente para que den esta resolución de este negro realmente especial, ¿no? Misterioso, y que hace que estas figuras realmente destaquen, estén muy cerca del espectador y nos podemos imaginar, bueno, son para oratorios privados donde el espectador, por eso tiene casi ese aspecto escultórico, casi creía que estaba ante una aparición o ante una imagen devocional, de culto, de rezo, ¿no? Este es un excelente Morales. Esta es otra obra que está en ese mismo ámbito, que se ha restaurado también, pertenece a la Spanish Society de Nueva York, y realmente esta es una obra que siempre ha tenido mucho interés por los estudiosos, entre otras cosas pues porque aparece el horóscopo, es la Sagrada Familia con el horóscopo de Jesús. En el largo del siglo XVI y una buena parte del XVII se pensaba que la astrología era una ciencia. Y bueno, pues aquí aparece en una imagen realmente infrecuente el horóscopo de Jesús, tal y como apareció publicado en un libro de 1554, publicado en Italia, de Gerolamo Cardamo, y que 5 años después se declaró herético. El libro de Cardamo eran unos comentarios a la geografía de Ptolomeo, pero aparecía en una estampa, en un grabado, el jeroglífico de Jesús. Y aunque se consideraba una ciencia,
bueno, pues se declaró herético, entre otras razones, porque el destino del niño Jesús no estaba dictado por las estrellas, sino por algo más elevado, el que creó las estrellas, por Dios. Y entonces, bueno, muy inteligentemente alguien decidió, no creo que fuera Morales, pero alguien le sugirió que se colocara una inscripción que lo pueden leer. Bueno, no se acerquen tampoco demasiado por si acaso luego el vigilante dice ¿y cómo esta conservadora del museo les deja acercarse tanto? Bueno, pues en el catálogo se ve muy bien. Aparece dos palabras que pertenecen a la epístola de San Pablo a los Gálatas, que es temporis plenitudo, que hace una referencia a cómo en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad. Y bueno, ahí lo vemos. Es uno de los niños Jesús más hermosos de la producción de Morales. Y con todo su significado aparece envuelto por un sudario. Duerme, pero hay una referencia a la piedad, a la Virgen María con el cuerpo de Cristo entre sus brazos después de descender de la cruz. Aquí lo vemos, ¿no? Y acompaña, está muy cerca de esa obra. Aquí les pongo las dos piedades o quinta angustia, que es en la versión pequeña de la piedad, que tenemos también, que es la creación de casi 3/4. Aquí tienen la más hermosa de todas, la de Polán, una parroquia, la parroquia del pueblo de Polán, que es un pueblo bastante rico, muy importante, a 12 kilómetros de Toledo. Y aquí ven esta, que realmente es muy rara, que es esta en la que nos muestra este escorzo tan realmente espectacular de Cristo. Sentimos, es el último estertor. Incluso vemos cómo su faz se va convirtiendo, no solamente ese gesto de la boca, sino se va imprimiendo ya de la muerte que está alcanzando sucesivamente a su cuerpo. El torso todavía tiene algo más de color. Y realmente lo vemos contrastado con este rostro de la Virgen bellísimo, esta faz que realmente es casi de porcelana, tan cuidada como es característico en Morales. Y es más característica la quinta angustia del Museo de Bilbao, que es socio de nuestro museo junto al Museo Nacional de Arte de Cataluña, de Barcelona, y que en este caso pues, nos pidieron desde el Museo de Bilbao que también estuviera presente en Madrid, en el Museo del Prado, la versión de Bilbao, que por otro lado es también una versión muy bella. Y es la más frecuente, la que más a veces aparece, aunque a veces bueno, nos encontramos con ligeras variantes. Bueno, esta se la he traído. Bueno, ven un poco la trasera de Polán, que es la que tiene esa inscripción en la que recuerda cómo llegó hasta Polán a través de un... pero sobre todo quiero que se fijen en la de la izquierda, que parece que está como sucia y en realidad lo que tiene es un estarcido muy curioso que hemos encontrado en otras tablas de Morales, muy interesante, porque después de estudiar varias hemos descubierto que aparte de proteger la tabla por detrás, Morales escogía muy mucho la elección de las tablas. La mayoría de ellas son o roble báltico o nogal, es decir, maderas muy cuidadas, muy finas, que hacían también que luego la resolución final pues sea tan delicada, ¿no? Porque hay otras maderas, el pino se necesitaba luego preparar mucho, además pues, bueno, es más delicado ante la higroscopía de la madera, es decir, se mueve mucho, tiende más a lavearse. Morales sabía mucho de que había que escoger materiales muy cuidados y luego sabía que había que protegerlos por detrás. Y vemos que la de Polán es negro completo y la otra tiene un estarcido que recuerda casi a un mármol. Es muy interesante eso porque casi nos está recordando también algunos, en un caso las pizarras o en un caso los mármoles que algunos pintores italianos tenían para piezas pequeñas de devoción. Sebastiano del Piombo con el Cristo Portacroce del Museo del Prado es precisamente una pizarra y algunas obras de Tiziano son precisamente mármoles o otras piedras. Muy interesante esa forma de... Bueno, estas otras dos versiones no quiero machacarles porque si no hay mucho que contar y no quiero aburrirles. Están también presentes y son testimonio de cómo también en la colección real, al menos desde el siglo XVII, están referenciadas en los inventarios del Alcázar esta pareja de Dolorosa y Ece Homo.
Es muy curioso la relación de Morales con Felipe II, al menos hay referencia de Palomino de dos encuentros. Uno primero, cuando Morales se acerca hasta el Escorial para ofrecerse a Felipe II como pintor. Parece que no tuvo ningún éxito. Aquí me gusta recordar que tampoco el Greco tuvo ningún éxito con Felipe II. Y eso no es más un desdoro para Felipe II que para el Greco. Y sabemos que también en 1581, y esto sí que parece que es más que una anécdota, que parece que es realidad, cuando para ir hacia Portugal el rey se detiene en Badajoz, pues le visita Morales, y el rey, según le ve, con una sinceridad plena, pero me parece que poco delicado por su parte, si fue así, le dijo: «Qué viejo te veo, Morales». Y enfermo, dice: «Sí, Majestad, y pobre». Y dice, bueno, le dice al escribano, asignarle una pensión de 200 ducados al año para comer. Y ahí Morales, que estaba viejo, pero estuvo listo, dice: «Majestad, ¿y para cenar?». Dice: «Otros 200 ducados». Bueno, no sabemos si la conversación fue así, Palomino así nos lo cuenta, más o menos, no he exagerado mucho porque como lo vengo contando varias veces, pues creo que lo recuerdo bastante bien. Pero curiosamente, en ese mismo año ingresa la hija más pequeña de Morales, Mariana, en el convento de San Onofre, justo enfrente de donde tenía la casa Morales. Ingresa en el convento de San Jerónimo. Ingresa con una dote que se corresponde con esa cantidad. Y curiosamente, lo sabemos por un documento posterior, esa dote estaba asignada a unas rentas que procedían de la corona, con lo cual es posible que la anécdota sea real. Es decir, que Morales visite al rey en 1581, porque también es cierto que el rey para una de las jornadas en Badajoz, por lo tanto, la conversación a lo mejor no fue así es un resumen que nos hace de Palomino. Bueno, pues estas dos proceden de la colección real y son muy, muy interesantes, bellísimas también en su factura, en su calidad, y nos recuerdan obras, precisamente la de Baccelli o la de Tiziano que tenemos en el Prado, es precisamente una pizarra. Y una tabla, la dolorosa de las manos juntas, es decir, que había una tradición, no es que Morales lo viera en el Escorial, porque también tendríamos ejemplos flamencos y alemanes de este tipo de obras emparejadas, pero sí que Morales ofrece y ofrecía a su clientela un tipo de obra que estaba bastante en boga desde finales del siglo XV en los oratorios privados. Y esta la traigo a colación también para cómo en fechas muy, muy parecidas, en los años 50 y 60 del siglo XVI, también en Valencia, un pintor tan importante como Juan de Juanes, pues está haciendo un tipo de producción muy semejante, aunque mucho más corta, ¿no? Juanes tuvo un éxito arrollador, hizo muchos retablos, muchos más todavía Morales, Pero es verdad que en el mundo valenciano tan rico, tan importante, enseguida alcanzó una categoría mítica, Juanes, que se prolongó a lo largo del tiempo y que perduró todavía en el siglo XIX y principios del XX. Hoy está un poquito más eclipsado, injustamente, porque es un pintor muy interesante y muy piombesco también, está muy cerca de Sebastiano del Piombo en muchas cosas. Pero sobre todo se lo quería mostrar para ver esa conexión, ese tipo de estrategias que son muy semejantes y que son paralelas en el tiempo. Y aquí nuevamente Sebastiano del Piombo, el ejemplar que tiene el Museo del Prado y una de las obras que está presentes en la exposición. Una obra de Sebastiano del Piombo que también llegó a Valencia primero, que fue inmediatamente copiada, tempranamente, en la década también de los 30, y que causó mucho impacto. Cuando llegó hay muchas copias, no sé si he traído una creo que no, porque de Manuel Denis, un portugués, que se conserva en Ávila y que es muy, muy semejante. Y ahí vemos a Morales, que ciertamente hubo de ver, viajó a Valencia para verlo, conoció a través de una de las copias, no lo sabemos, pero es muy, muy interesante.
presente en la exposición y porque la compró también Carlos IV, esta obra que sin duda es otra obra muy bella, absolutamente del maestro y que normalmente se exhibe de continuo en la exposición permanente del Museo del Prado. La siguiente sala, y ya voy a ir corriendo un poco porque no les quiero aburrir, aunque hemos empezado un poco más tarde, eso también lo recuerdo. Está dedicada a la Virgen María y al Niño Jesús en torno a la Virgen, que es uno de esos temas amables, muy conocidos y con los que tuvo pues también un gran predicamento. La preside otra obra maestra colosal que nos ha prestado generosamente la Catedral de Salamanca y realmente es otra obra monumental, bellísima y una obra que además está en unas condiciones extraordinarias. Muy italiana. Aquí les traigo, porque normalmente se le vincula precisamente estos dos niños, San Juanito y el Niño Jesús abrazándose con Leonardo, pero realmente es una imagen que Morales pudo tener a través de muchas de las estampas que manejó. Yo propongo esta porque es de un grabador que está reproduciendo obras de Rafael y de otros maestros florentinos en épocas muy tempranas y la difusión fue también grande. Y aquí vemos pues una imagen que tiene una obra bastante cercana. La Virgen está situada, como también la Virgen del Pajarito, en un banco pétreo, en medio de un paisaje. Y bueno, pues es una obra realmente bella. Y enfrente de ella, 3 de las 5 versiones que hemos traído de la Virgen gitana o la Virgen vestida de gitana o la Virgen del sombrerete, que va teniendo distintos nombres. Estas son 3 de las más hermosas y con más historia y que sabemos que al menos en el año 1567 está pintando 2 para San Juan de Ribera, entonces todavía no santo, solo prelado de Badajoz. Pero sabemos que también pintó para algún ilustre aristócrata de la zona y en todas ellas vemos que aparentemente el tema es igual, pero vemos cómo va incorporando pequeños elementos que hacen de cada obra un unicum. La tradición de vestir a la Virgen como gitana o de verla como gitana es una tradición. Ayer la profesora Ana Ávila nos dio una clase magnífica sobre cómo estaba muy asentada la representación, primero de los gitanos, que va pasando por distintas épocas a lo largo de, pues desde el siglo XIV, XV y XVI, y cómo primero se les consideraba como personajes simpáticos, exóticos, y luego fueron criminalizados, ¿no? Pero cómo se asociaba también la imagen de la Sagrada Familia como unos nómadas, como unos gitanos, por Egipto, porque durante mucho tiempo los egipcios y los gitanos se asociaban, porque se consideraba que los gitanos provenían de Egipto. Y bueno, aquí vemos en una obra en el frontispicio de una comedia de 1564, publicada en Valencia, vemos cómo aparece, y bueno, os lo he destacado un poco, una de las figuras es una gitana precisamente que aparece vestida tal cual aparece en las obras de Morales. Y ciertamente tuvo incluso en autos sacramentales la relación de la Virgen con la huida a Egipto, con el camino como nómadas por Egipto, pues estaba muy asentado. Luego desaparece y ahora nos puede sorprender. Pero realmente, incluso en La Gitanilla, una novela de una obra de teatro de Lope de Vega, hay una referencia clara a ese tipo de cosas. Bueno, obras también importantes, como una obra que compró el Museo del Prado en 2002, que hasta ese momento no se sabía ni siquiera de la existencia de una obra de Morales representando el nacimiento de la Virgen, junto con 2 obras que también debieron de salir tempranamente de España y que las hemos juntado con la obra que compramos en el 2002, porque consideramos
Son 3 obras muy, muy hermosas. De hecho, la obra central, con esa mujer, esa doncella que está ofreciéndole, como a todas las recién paridas en la época, que una mujer la atiende llevando una taza de caldo, otra le lleva unas frutas, unos huevos, pues en este caso esta joven y sofisticada damisela, porque aparece con un peinado que casi más tiene de romana que de extremeña de la época, pues se desentiende de la imagen para fijar la atención del espectador. Nos mira con una mirada casi hipnótica y nos invita a meternos en la escena. Esto lo hace en más ocasiones el pintor. Bueno, este es otro grupo realmente extraordinario. Bueno, aquí ven otras 3. Tenía que haber habido otra imagen, seguro que ahora está, de las 3 versiones que tenemos de la Virgen de la Leche. La última es la más pequeña, que está en la exposición y en la que vemos, bueno, pues 3 excelentes versiones, en este caso del Prado, de la Virgen de la Leche, en la cual es una versión pudorosa, no he traído, de una advocación mariana medieval, que es la Virgen de la Leche, en la cual la Virgen saca un seno y el niño está o a punto de cogerlo para amamantarse o ya está siendo amamantado. Pero, sin embargo, Morales lo que nos está ofreciendo es una imagen pudorosa de esa Virgen de la Leche. La espléndida obra de México, que es la Virgen con el niño escribiendo, que aquí es un recordatorio nuevamente de esa imagen que no ha venido, esa gran tabla de Valencia de Alcántara, y que he sacado, bueno, pues la reproducción de un dibujo que en la ficha que ha hecho Maricruz de Carlos, compañera de esta casa, pues justamente ha relacionado con un dibujo que estuvo presente en la exposición de Van der Weyden anterior, en la misma sala que ocupamos ahora con Morales, y que curiosamente pues estamos viendo la misma escena. El niño Jesús, que es una devoción que en el siglo XV estaba bastante asentada en el mundo, en el norte y en el centro de Europa, que era la Virgen del Tintero. Y aquí vemos que la Virgen está, el niño está escribiendo, pero en la versión de Valencia de Alcántara, pues no solamente el niño está escribiendo, sino que y San Juan Evangelista le está sujetando el tintero, sino que la Virgen también se dispone a escribir. Es una iconografía muy curiosa, la tabla es muy bella, ya lo he dicho, pero al mismo tiempo es una iconografía muy sofisticada, que seguramente tiene algo que ver, pues seguramente con una petición especial, ¿no? Se encarga, al parecer, a principios de los años, yo creo que de los años 50, 1550, un poquito después, por Antonio Bravo de Jerez. Y poco después, bueno, a finales del siglo XVI, pasa a un convento de monjas, allí en Valencia de Alcántara. Y bueno, pero es una iconografía muy curiosa y muy sofisticada al mismo tiempo. Bueno, aquí ven pues esa sala que nos invita a un cambio de registro, a un cambio también de escala, que es el espacio dedicado. Bueno, esta es una imagen de la tabla, la última tabla que en diciembre del 2013 compró el Museo del Prado. La datación que viene ahí, no lo he cambiado esta mañana, no es 1560, hoy sabemos ya que es una de las obras tempranas del pintor por el estudio dendrológico de la tabla y por otra serie de cuestiones. Y bueno, lo ven ahí con la versión más pobre, más de taller, claramente, que conocemos desde hace mucho tiempo ya, del gran retablo de Arroyo de la Luz, del que ahora, bueno, este es Plasencia y aquí, este es el gran retablo de Arroyo de la Luz. Y ahí ven, bueno, pues un mapa ahí que hemos jugado para recordar al espectador una faceta que a veces se desconoce precisamente por la popularidad que alcanzaron sus tablas pequeñas de devoción, que Morales fue uno de los pintores más prolíficos de todo el siglo XVI, haciendo el encargo que cualquier pintor deseaba, porque significaba muchos dineros y al mismo tiempo una demostración de ser un maestro de la pintura, que era hacer retablos. Y en la Extremadura del siglo XVI, por una serie de circunstancias, realmente es un periodo de actividad artística muy importante. Y tenemos registrados, bien porque los documentos o bien porque hay alguna referencia bastante fiable,
de que al menos realizó 20 a lo largo de más de sus 50 años de condición de trabajo artístico, ¿no? Desgraciadamente, por la situación estratégica de Extremadura, con los conflictos a lo largo del siglo XVII con Portugal, luego la Guerra de la Independencia y otra serie de conflictos, casi el menor fue la Guerra Civil, donde yo creo que desaparecieron muy poquitas cosas, al menos de murales. El caso es que han llegado hasta nosotros muy pocos retablos, y una de las cosas que me propuse es mostrar la faceta de maestro de retablos, pero no desmontar ninguno de los pocos que todavía quedan, sino invitarles a que disfruten de Extremadura yendo a los sitios a buscarlos, ¿no? Este es el de Arroyo de la Luz, hasta hace unos 50 años Arroyo del Puerco, y yo creo que con muy buen criterio cambiaron por Arroyo de la Luz. Nos cuenta el nombre anterior histórico, nos hacía una referencia a lo que se dedicaban, pero bueno, tampoco hace falta ser tan explícito. Y es un retablo interesantísimo del año 1563-65, pero prácticamente todo el de taller. Eso no es Tesdoro, es muy importante, muy, muy importante, y hecho, bueno, pues con un trabajo también fundamental de escultura por uno de los grandes escultores de la época, realmente rico. Y lo que hemos querido es que haya otras piezas que están desgajadas desde hace muchísimo tiempo. Sin duda ninguna proceden de esos retablos que desde el siglo XVII, pues, por la destrucción de las iglesias o por la ruina en la que estaban, en algunos casos se destruyeron sin más. Pues sencillamente conocemos, algunos de ellos son del Museo del Prado, ¿no? Estos dos, que junto con otros dos más están perfectamente referenciados, los realiza en 1553 y 54, con mucha participación de taller, pero realmente apasionantes por la composición y por la iconografía. Es una de las más tempranas de la Piedad, por ejemplo, y que son un préstamo de la Catedral de Badajoz, y que se hacen para la capilla del Sagrario, que a principios del siglo XVII se reestructura y desaparece esa capilla y fueron llevados a la sacristía. Y han sufrido mucho en distintas restauraciones, algunas no muy afortunadas. Está también magnífica, la Anunciación del Prado, que es una donación de don Xavier Lafitte, muy interesante, y luego esa cena que yo tenía mucho interés, que sin duda procede de alguno de esos retablos que desaparecen, y está desde al menos principios del siglo XIX en Catania. Y realmente, pues es una obra muy importante, deriva de una estampa de Alberto Durero. La obra está mutilada, debían de estar las 13 figuras, Jesús y los 12 apóstoles. Y aunque el estado de conservación no es el mejor de todos, realmente esto es una obra muy importante. Muy importante por las cabezas, por el carácter que da cada uno de los apóstoles. Es una obra, como digo, muy interesante. Estas dos obras, que proceden del banco o la predela de alguno de esos retablos y que fueron adquiridos por el Prado en 1991 y en el 92 con fondos del legado Villaescusa. Hay algo de taller, al menos así lo imaginamos, especialmente en la adoración de los pastores. En cualquier caso, magníficas tablas. Y en ese testero hemos tenido la oportunidad de presentar 2 de las 25 obras donadas muy generosamente por don Plácido Arango. En este caso son el Calvario y la Resurrección. Las hemos vinculado además en una apuesta para ver qué tal funcionaban con otra obra fantástica del Museo de Salamanca, que ha sido completamente restaurada en el Museo del Prado en estos últimos meses y que realmente queríamos ver si podían, como pensamos algunos estudiosos de Morales, proceder de un mismo retablo. De todos los que se han sugerido, podrían haber proceder del retablo de Alconchel, de 1566, un retablo muy importante y por el que recibió una importante suma de dinero. Y, en fin, es una obra
muy curiosa, muy interesante todo ese retablo, pero las 3 piezas enormemente importantes. En pequeño, la que ya es del Prado, de la donación de Arango, y a la derecha en mayor tamaño, aunque es un poco más pequeña incluso, la que procede de ese retablo que antes les señalaba completo, de Arroyo de la Luz, donde vemos pues, una obra de más calidad, sin duda ninguna del maestro, y a la derecha una obra interesante, sobre todo por esas figuras de los soldados, pero ya claramente de taller. Están también los 2 dibujos, los 2 únicos dibujos que tenemos, no la certeza, pero sí bastante convencimiento de que son de mano del pintor. Este Noli Me Tangere y este Lamento ante Cristo muerto, que lo pongo aquí, precisamente se ha puesto en la sala de retablos, porque sin duda debían de ser pues, dibujos preparatorios para algunas obras de retablos. Evidentemente no es lo mismo que la obra de Salamanca, una obra realmente espectacular en su tratamiento también pictórico, ¿no? Cómo ha reducido al máximo, seguramente para dar intensidad expresiva a este momento en el que toda la tierra está realmente transformada ante la muerte de Cristo, según nos relata los evangelios, y realmente lo vive, lo pinta Morales casi como una grisalla en tonos marrones, donde solo da ese color para subrayar la piedad misma, ¿no? No es lo mismo que el dibujo, pero realmente, bueno, pues es a lo mejor un boceto preparatorio o para esta obra o para otra semejante. La anteúltima sala ya les queda menos. Gracias por su atención. Muchas gracias por seguirlo, porque ya después de 1 hora, pero ya les prometo que acabamos enseguida. Pues es esta sala que hemos dedicado recordando una recomendación, la de Palomino. Él se refería a las obras devocionales, a las de pequeño tamaño. Decía, son pinturas para muy cerca, para ver de muy cerca. Y es verdad lo que yo les decía, solo cuando estamos muy cerca, cuando nos colocamos en la situación del que compraba estas obras y en esos oratorios privados las manejaba, no las cogía a lo mejor en las manos, pero las tenía muy cerca, podía apreciar pues ese cuidadísimo tratamiento de la pintura, esas lágrimas sutilísimas que caen por los rostros, esas gotas de sangre que no son excesivas, como a veces se nos cuenta de Morales, pero sí que sirven para ponernos en situación, como recomendaba alguien que refleja muy bien la espiritualidad de Morales en esa época, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Hay que ponerse en el lugar. Y él recomendaba las imágenes precisamente para ayudar al creyente, en este caso al espectador, si cree bien y si no al espectador, a empatizar con el sufrimiento de Cristo en el caso de recordarnos su pasión, o de la Virgen como intermediadora. Bueno, estas son 2 obras muy interesantes que provienen, hemos juntado la del Prado y la versión de Cuerpo Entero de Minneapolis, que recuerda nuevamente la fuente compositiva, aunque le da la vuelta, la da una personalidad propia, Durero, como siempre, el gran Durero. Y estamos viendo, bueno, pues cómo nos la aproxima y cómo coloca ese codo muy cerca del espectador. Realmente en ese momento una representación en la que a mí me recuerda mucho a lo que es la representación de la oración en el huerto, que es ese momento de dudas que tiene el Hijo de Dios, Dios por tanto, ante lo que se le viene encima. Bueno, pues casi en esta representación del Cristo varón de dolores, lo hace Durero y nos lo recuerda Morales, es este momento en el que está sentado para ser clavado a la cruz, y realmente es ese momento en el que hace una profunda meditación pensando lo que se le viene encima, es el final, el remate final, ya la muerte. Y ciertamente, bueno, pues nos podemos imaginar los pensamientos acompañados además por los sermones y las lecturas convenientes de la época que podía tener quien se enfrentaba a esta imagen. Bueno, aquí hemos hecho varias cosas. Quiero señalar esta. A mí me gusta mucho este ejercicio de enseñar a mirar y en el caso de Morales me parecía básico. Este ejercicio lo hemos podido hacer con una gran parte de las composiciones de Morales, que es mostrar la versión estupenda y la versión que, vista sola, da el pego. Dice un Morales, pero puestas juntas es muy fácil ver la buena de la que no lo es. El damnificado es el Museo del Prado.
Y por eso nos lo podemos permitir, porque tenemos la mejor colección, la gran parte de ellos son muy buenos. En este caso, aunque ha tenido muy buena literatura, bueno, pues cuando uno lo compara con el bueno, que es el del Museo de Oviedo, pues vemos cómo probablemente está hecha con la misma plantilla, con el mismo calco, con los mismos colores puestos en la paleta. El dibujo es muy bueno en los dos casos. Cambian cosas importantes. Por ejemplo, la del Prado es la única tabla que hemos estudiado que es pino. No es nogal o roble, como son el resto. Y eso también se ve. Si están en la exposición y se colocan convenientemente, verán incluso que no se ve esa superficie pulida, perfecta de los soportes de Morales, sino que se ve, bueno, pues esa suerte de agua de los hachazos de una pintura, de una tabla que no tiene el mismo trabajo que el resto. Pero luego, sobre todo, es una cuestión de piel. Yo siempre digo, un buen Morales es buena piel, esas pieles matizadísimas, donde hay unas ricas transiciones entre las sombras y las luces plenas. Bueno, yo creo que hay poco más que decir, solo ponerse enfrente. Yo les ayudo un poco con la cartela, lo que digo la cartela para ayudar un poquitín, pero en realidad pues es todo muy sutil, los fondos, ¿no? La montaña del fondo, como en la de Oviedo realmente es una lejanía plena. En la del Prado, bueno, está ahí todo pintado, sí, está todo colocado, es lo mismo, pero claro, un buen maestro y alguien que está copiando al buen maestro. Bueno, el San Jerónimo, que es una obra que presentamos por vez primera, una obra inédita, el de la derecha, el que está con barbas. Había pensado, hasta que se nos presentó la ocasión de presentar un inédito, y el que considero el mejor de las versiones que tenemos en España, el de la izquierda está en Dublín. Y hay dos variaciones fundamentales, con barba y además en la cruz aparece el crucificado. La versión que ahora presentamos en el Prado es nueva y proviene, vamos, nueva, es inédita y ciertamente es una versión exquisita. Realmente ahí vemos a ese gran Morales acercándose nuevamente al espectador por medio de ese juego realmente muy sofisticado de las manos cruzadas, apoyadas sobre la calavera, casi colocada en precario, como si se fuera casi a caer sobre nosotros. Una versión muy, muy intensa de San Jerónimo, uno de los santos más representados en la iconografía cristiana. Aquí hay dos versiones, que solo una está expuesta en el Prado, no por desmerecimiento de la derecha, que va a estar en las sedes de Bilbao y Barcelona, porque el Museo de Dresde solo nos deja el Prado su versión. Me hubiese gustado también traer esta otra de la versión madrileña, pero no quería abusar de una y otra, porque si no, bueno, pues a lo mejor para el espectador le iba a cansar. Pero se las traigo aquí a colación para que veamos cómo en dos buenas versiones, dependientes claramente de la cabeza inspirada en Sebastiano del Piombo, mete esas pequeñas variantes. Es la que yo a veces llamo, para distinguirlas de otras, el Ecce Homo con la soga ancha, porque hay variantes distintas, ¿no? Bueno, esta versión delicadísima de la colección Arango es la más pequeña de todas las versiones de Ecce Homo, y ciertamente, además de ser la más pequeña, es posible incluso que se llevara de viaje, ¿no? En unas de esas cajitas que acompañaban, pues bueno, pues a alguien que viajaba con frecuencia, un prelado, un aristócrata, y montaba en cualquier sitio su pequeño oratorio privado. Y además muy bella también por esa monocromía casi, muy sutiles, en tonos rojizos y acastañados. Y al lado, bueno, he puesto esta versión de Cádiz, que también está aquí para que veamos cómo es, pues, una derivación interesante, pero un poco distinta por muchas cosas. Y aquí está el final, en el cual he querido un guiño, un cambio nuevamente en el sentido expositivo, que siempre anima, creo yo, al espectador. Y aquí hemos traído esta escultura extraordinaria de Alonso de Berruguete, una que mide prácticamente lo mismo que el Ecce Homo de cuerpo entero, que también se ha restaurado en el Prado, de Lisboa, del Museo de Arte Antigua, y que a mí me parece que tiene una conexión espiritual muy clara, pero además es una referencia, primero, al valor escultórico que tienen muchas de estas imágenes de Morales. Casi podemos verlo como una imagen tridimensional, incluso casi podemos verlo como si fuera una escultura policromada colocada en un pedestal, y de hecho está colocada en un pedestal pictórico.
Y además porque creo que Plasencia, donde, como les digo, es donde debemos buscar los primeros inicios, al menos como pintor ya formado, de Morales, la influencia de Alonso Berruguete, la sombra prodigiosa de este grande absoluto del Renacimiento español, pues estaba todavía más marcada. Y de hecho, en ese juicio que yo les decía, en ese pleito, el único pintor de referencia con el que se compara, indudablemente es una exageración, pero a Morales dice, uno de los testigos dice, solo puede compararse con Alonso Berruguete. Bueno, a mí me parece que el modelo tiene muchas cosas muy parecidas, incluso en esta versión, incluso la corona de espinas entrelaza una rama verde con una rama seca, que tiene también un significado muy intenso, como por ejemplo hace en algunas ocasiones Morales. Es cierto que Morales, y si lo recriminó el pintor y tratadista suegro de Velázquez, Pacheco, dice: a veces tiene el atrevimiento de hacer algo indecoroso y que no se corresponde con la iconografía cristológica, que es representar al Eceomo sin la corona de espinas. Seguro que tiene una intención que ahora se nos escapa, pero que hay que buscarla en los textos de los predicadores y de esos religiosos perfectamente formados de la Extremadura en la que vivió y pintó Morales. Aquí lo vemos, esa corona de espinas, que en este caso sí que pinta entrelazada la rama verde, la rama seca, y aquí vemos pues con nuevamente un personaje que Pilatos, que directamente es una estrategia muy interesante en este caso, porque convierte al que mira esta tabla, quizá procede de una predela de algún retablo o quizá es una tabla devocional. Muy interesante porque Pilatos señala, está presentando al pueblo y nos le señala, dice, Eceomo, este es el hombre, y nos pone al creyente, al que creyera en ese momento, en situación de elegir. Es muy interesante esa estrategia de cómo directamente y el sayón también, este sayón desdentado que entronca con el arte alemán y con estampas alemanas y flamencas que debió de manejar el pintor, pero nos miran directamente a nosotros. Y además subrayan su fiereza con la mansedumbre de Jesús. Un Jesús que recuerda claramente este otro modelo que veíamos al principio, que está en la primera sala, que ya no es tanto el modelo físico de Sebastiano del Piombo, es otro modelo que también se repite en la producción de Morales, que es un rostro pues mucho, pues ese mansedumbre y además un rostro pues mucho más delicado y que está presente en muchas ocasiones. Cristo atado a la columna, la mejor versión, que es la de la Almudena, la catedral que nos han prestado. Y aquí he querido traer a colación, primero, otra de las composiciones del Cristo atado a la columna, en este caso con el torso de frente, y que yo aquí lo pongo en colación, sí, con la pintura sevillana, con un contemporáneo estricto, con Pedro de Campaña, un poquito mayor, pero contemporáneo. Pedro de Campaña, a veces, ya se lo decía antes, ha querido aparecer desde que lo dijera Palomino como maestro de Morales, no pudo ser, pero sí que Morales se pudo conocer de cerca la pintura de Campaña. Y una obra, esta que ven en el medio, es una obra de la que yo al menos tengo recogidas ya 3 versiones de calidad diversa. Y la estrategia es muy parecida a la que presentamos aquí, ¿no? La mejor de las versiones de La Piedad, en este caso la de la Academia de San Fernando. Muy interesante porque como las vírgenes primeras que yo les ponía, la del Pajarito, la de Salamanca, vemos esa especie de banco pétreo árido, y en este caso ya no hay una representación del paisaje más allá de esas rocas que sirven para sostener el madero, tan protagonista, tan realísticamente pintado, sino este fondo, esta oscuridad, que es también una seña de identidad de las versiones de pequeño formato. Y ya el último capítulo, y ya de verdad que sí que lo dejamos, dedicado a San Juan de Ribera, el que fue el último prelado importante y el que casi le convirtió, no le ofreció ningún encargo para el obispado pacense, pero sin embargo tenemos registrados entre el año 64 y el año 69 en que Ribera abandona ya la diócesis para irse a la más importante de Valencia, donde ejerció como arzobispo durante 42 años y además fue señalado por Felipe II como virrey del reino en Valencia.
Y realmente asociadas a su figura, encargos de él, pues todas estas obras que tienen aquí, en algunos casos, bueno, esta tan importante de Cádiz, que ayudó, después de que llegara como donación el retrato de Juan de Ribera, que durante mucho tiempo no se pensaba si era San Ignacio de Loyola, un jesuita, un clérigo, y ciertamente la comparación con esta de Cádiz pues sirvió para entender que era la nuestra, ¿no? Interesantísima y además bueno, está embutida y es muy generoso por parte del Colegio del Patriarca este juicio del alma de Ribera, que es una referencia al mundo medieval, pero al mismo tiempo con unas lecturas muy interesantes y luego una belleza pictóricamente. Una obra también relacionada con Ribera. Y esta última versión de la Virgen Gitana, la más pequeña de todas, y esta obra, pues bueno, cuando estaba yo haciendo la ficha, pues me encontré que es la que tiene que ser directamente una de las dos que encargó Ribera por las dimensiones. En el inventario post-mortem en 1611 de Juan de Ribera, en el Palacio de Burjasot, se refieren a una Virgen Gitana de Morales y dan las dimensiones. Es la única que conocemos de estas dimensiones. Y luego, además, se ve que era para alguien muy importante porque incluye en las cintas, en ese encintado del ala ancha del sombrerete, hilos de oro, es decir, es para un comitente muy especial, realmente con un esfumato delicadísimo que le emparenta con esta otra versión que también tenemos en el Prado. A lo mejor fueron las dos que encargó Ribera. Una, yo creo que es claro por las dimensiones, la otra es más dudosa, pero evidentemente también hay hilos de oro. Y ese esfumato delicadísimo que se explica por un conocimiento de Leonardo directo. Bueno, hoy sabemos que ese esfumato está solamente concentrado en los rostros de la Virgen o del niño en algunos casos, y vemos la diferencia entre el esfumato de los rostros y la concreción pictórica muy clara del resto de la vestimenta, y que hoy sabemos, gracias a los estudios químicos que hemos hecho en el gabinete, que el pintor lo consiguió de una forma muy parecida a lo que lo conseguían los artistas que policromaban las esculturas, añadiendo pues cristales muy triturados en el pigmento, de tal forma que luego pues se conseguían realmente unas texturas extraordinarias. Y bueno, esta es la última obra en la cual, pues bueno, es el único calvario que, junto con el que nos acaba de donar Plácido Arango, conocemos este tipo de composiciones salidas del taller del Greco. Y en este caso viene de San Pío, nunca mejor, de Valencia, claramente taller. Por muchas obras vemos la repetición incluso de la disposición de la figura de San Juan, pero ciertamente, bueno, esas nubes extraordinarias, realmente de una intensidad y una expresividad enorme, pero realmente una obra tardía ya, pero muy, muy interesante para conocer cómo en los años finales, sabemos que en la década de los 80, Morales debió de estar ya realmente enfermo, y la anécdota con Felipe II en 1581 nos lo cuenta, pero además en algunos documentos vemos cómo le tiembla la mano. Pero ciertamente era un pintor tan famoso, tan aclamado, que incluso en los últimos años, aunque él pinte muy poco, él acompaña al taller. ¿Por qué? Pues porque era ese pintor que, al menos su presencia, pues ciertamente hacía que tuviera unos visos de garantía. Sus últimos años los pasa sin duda ninguna en Alcántara, al menos pensamos que en torno a 7 años, seguramente porque ya con la marcha de San Juan de Ribera se acaban los encargos importantes, sus problemas físicos, es ya un pintor anciano, y hace que se vaya a Alcántara, donde ya había pintado en alguna ocasión, donde le acompañan 2 de sus hijas y un yerno pintor con el que trabaja muy a menudo, y es donde debió de morir en 1586, aunque al parecer luego fue enterrado en Badajoz. No es seguro que muera en Alcántara, es muy probable porque es donde pasa sus últimos años, y toda vez que le acompañan
le acompaña toda la familia, está con él en el Alcántara, pues es muy posible que sea allí donde fallezca. Nada más, muchísimas gracias por su paciencia. Hemos alargado un poquito esto.